Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. La más cordial de las bienvenidas a esta cuarta sesión de tutoría grupal para hoy día martes 19 de marzo del año 2013. Sean todos bienvenidos. Bueno, tengo preparado, ok Franco, muchas gracias. Tengo preparado para esta sesión del día de hoy eh, tratar de hacer total claridad para ustedes en cuanto a cuál es el centro de la onda semilla. Ese es mi objetivo para esta sesión, que tú no te vayas de esta reunión sin tener totalmente claro cuál es el centro de la onda semilla. Para ello, es necesario que hablemos un poco de tendencias, tal como lo define el análisis técnico tradicional, incluso las mismas ondas de Elliott. Una secuencia no es otra cosa que una sucesión de altos o bajos, o valles o cimas. A mí me gusta más llamarle valles o cimas, cada vez más bajos o más altos. Esto es algo que ustedes deberían tener claro en estos momentos. Así, por ejemplo, si esto que acabo de marcar en color azul fuera una tendencia bajista, y esto que voy a marcar ahora en color negro fuera una tendencia alcista, está caracterizada por un patrón bien definido. ¿Cuál es ese patrón? En el caso de la tendencia bajista, esto que es un alto o una cima, esto también es un alto o una cima, y este de aquí también es un alto o una cima, tiene una característica bien especial y es irrefutable. ¿Cuál es esa característica? Pues cada una de ellas es más baja que la anterior. En el caso de la tendencia alcista, esto que es un bajo o valle, esto que es un bajo o valle, y esto que es un bajo o valle tiene igual característica, solo que en sentido contrario. Es decir, cada uno es más alto que el anterior. Bueno, por acá Jenny me reporta que escucha otra voz al fondo y no me escucha a mí. Les agradecería a quienes me escuchen sin mayor inconveniente me confirmaran para intentar determinar si el problema es con Jenny o es conmigo, con mi transmisión, quiero decir. Ok, todos escuchan bien. Ok, muchas gracias a todos. Bien, Jenny, si aún me escuchas, al juzgar por la situación, creo que, no sé, probablemente tengas una página adicional abierta o algo debe estar pasando, pero no creo que tenga que ver acá con el sistema de transmisión. Bien, volvamos al foco. Esto es entonces una tendencia bajista o una tendencia alcista. Resulta que, de alguna manera, desde mi óptica y mi punto de vista, esta definición es un poco equivocada. ¿Por qué es equivocada? Porque con el solo hecho de que este movimiento haga un nuevo máximo, siendo más grande en longitud o tamaño que este de acá, ya estaríamos construyendo una tendencia alcista, porque tendríamos este valle y este valle validados. Repito, desde mi punto de vista eso es equivocado. El análisis técnico no contempla la posibilidad de que este movimiento sea, aunque más grande, más débil que este de acá, y en ese caso no debería ser un impulso, sino un retroceso. Entonces, en una situación así, lo que se estaría presentando sería un Garley, donde este es el impulso, este es el retroceso y este es el siguiente impulso. Entonces la tendencia iría de aquí hasta acá, todo el retroceso. Es decir, ahí comienzan a presentarse alternativas, comienzan a presentarse variantes. El análisis técnico tradicional no tiene en cuenta estas situaciones y fue por ello que se optó por crear la onda semilla, donde precisamente se tapara ese vacío y ese hueco dejado inexplicablemente por el análisis técnico. Ahora, mi intención no es justificar la existencia de la onda de semilla.
eso ya se hizo en el material de estudio de la misma. Mi intención en este momento es, tal como lo dije al principio, enfocarles y que ustedes entiendan la base de la onda semilla. Pero es que para ello, esta explicación que estoy dando en estos momentos es determinante. ¿Por qué es tan determinante? Porque nosotros vamos a llamar a este movimiento de aquí, a este del centro, como impulsivo o correctivo, no por su longitud, sino por su fortaleza con respecto al movimiento previo. Esa, en síntesis, es la base de la onda semilla. No es todo lo que hay que saber, pero repito, es la base, es el centro. Si tu base o tu centro no está bien construido, todo lo que le coloques encima, tarde que temprano terminará colapsando esa base o ese centro mal construido. Entonces, quiero que quede claro, y para quien no lo sea, por favor que me lo diga, que la base, el centro de la onda semilla, es lo que estoy diciendo y mencionando en estos momentos. Vamos a catalogar, es decir, yo acepto, y eso no es aporte de la onda semilla, que el mercado solamente presenta dos tipos de movimientos: impulsos y correcciones, o retrocesos. Corrección y retroceso es exactamente lo mismo. Pero a diferencia del análisis técnico tradicional o las ondas de Elliott, nosotros no vamos a clasificar estos dos movimientos por su longitud, llamándole retroceso al movimiento que sea más pequeño e impulso al movimiento que sea más grande. Estoy proponiendo entonces que en vez de optar por ese criterio para clasificar los dos únicos movimientos que tiene el mercado, que optemos por medir su fortaleza o debilidad. Y aquel movimiento que sea más fuerte que el otro terminará siendo el impulso, y por consiguiente el que sea más débil será el retroceso. Para poder continuar, yo necesito, no les voy a preguntar quiénes entienden el concepto, porque estoy casi seguro que muchos de ustedes ya van bastante avanzados en esa parte. Prefiero más bien preguntar quién no lo tiene claro, quién siente que eso como que no es así o no funciona, o quién tiene preguntas, dudas, inquietudes o incluso propuestas al respecto. Antes de avanzar, quiero asegurarme de esa situación. Si tienes una duda, si no lo comprendes, si lo dije muy rápido, si no es entendible, si suena demasiado abstracto como para ser llevado a la realidad y sacar provecho financiero de ello, por favor dímelo en estos momentos. Bien, por acá Susana me dice: esto es claro para mí y más ahora con el indicador que nos proporcionaste. Gracias. Ok, con todo gusto, Susana. Parece ser que no hay mayores inquietudes. Parece ser que eso es claro. Si tú tienes claro, ok, Jenny, si eso lo tienes claro, es altamente probable que tú puedas aplicar con éxito la onda semilla. Y digo es altamente probable porque de todas maneras hay circunstancias adicionales, hay otras cosas que saber y dominar sobre la onda semilla. Lo que sí es cierto es que si esto no lo tienes claro, lo demás no tendrá sentido para ti. Entonces, nuestra tarea en el mercado va a ser precisamente identificar qué movimiento es impulsivo y qué movimiento es correctivo. Esa es nuestra tarea en lo que tiene que ver con el análisis del mercado. Si yo tengo un movimiento o una tendencia así como esta, por ejemplo, yo no puedo cometer el error, según la onda semilla, de decir que esto es impulso, que esto es retroceso, que esto es impulso, que esto es retroceso y que esto es impulso, dejándome guiar por la longitud de cada uno de los movimientos y de acuerdo con ello otorgarle condición o característica de impulso o retroceso solamente por esa situación, por esa circunstancia, por esa característica. Lo que yo debo hacer es medir su fortaleza o debilidad, y debilidad más bien, y de acuerdo con eso, ahí sí hacer una clasificación de cada uno de esos movimientos. Esa en principio es mi tarea. Si tú esa tarea no la sabes hacer bien, no vas a poder aplicar correctamente la onda semilla.
Y para que esto quede más claro, me voy a permitir pasar al mercado para que hagamos un ejercicio de ondulación, tal como me lo viene solicitando Domingo, donde apliquemos esas mediciones y podamos discriminar entre una opción y otra. Es decir, podamos clasificar un movimiento como impulsivo o correctivo, ya no por su longitud ni por su dirección como tal, sino por su fortaleza. Entonces, voy a compartirles mi plataforma y vamos a hacer ese ejercicio porque quiero que de esa manera, tratando de vivir el proceso, tú puedas entender mejor y con total claridad este concepto que te estoy dando en este momento, el cual, te repito, estoy calificando de la base o el centro de la onda semilla. Bien, me encuentro aquí en la plataforma de trading y bueno, yo creo que ninguno de ustedes duda de que hasta esta zona, donde voy a trazar esta línea, hay una tendencia bajista, hasta aquí. Es decir, desde toda esta zona hasta aquí hay una tendencia bajista. No vamos a discutir si la tendencia empieza aquí, si empieza acá, si empieza... No importa dónde empieza. Lo importante es que aquí probablemente está terminando esa tendencia bajista. Es claro lo que propongo en estos momentos. Perdónenme que constantemente les esté solicitando confirmación, pero lo hago para asegurarme de que no estoy avanzando sin que ustedes entiendan lo que estoy haciendo. Y para eso voy a solicitar que ustedes se involucren en el ejercicio. Si ustedes no se involucran, pues estaré haciendo un monólogo y la experiencia docente me indica que cuando se cae en esa situación, los estudiantes terminan confundidos. Ok, perfecto. Ok, les agradezco a todos los que me están confirmando. Mientras los que no me han confirmado todavía lo hacen, voy a borrar esta. Bueno, vamos a mantener más bien la línea y vamos a cambiarle el color. Así le doy tiempo a los que aún no han confirmado. Mi pregunta es clara. ¿Se entiende lo que estoy proponiendo? ¿Qué es lo que estoy proponiendo? Que la tendencia bajista haya terminado donde estoy trazando la línea de color rojo. Tan simple y sencillo como eso. Ok, perfecto. Vamos a avanzar un poco. Mi siguiente tarea es averiguar si la tendencia bajista terminó aquí, punto 1, o aquí, punto 2. En una de esas dos opciones pudo haber terminado la tendencia bajista. Es decir, no voy a cometer el error que se comete con el análisis técnico de creer que porque aquí hay un giro en el mercado y aquí hay un mínimo representativo, necesariamente la tendencia alcista tiene que empezar aquí. Eso es un error y nosotros no debemos cometer ese error. Debemos medir y a partir de la medición que nosotros realicemos, entonces vamos a optar por una u otra circunstancia. Vamos a hacer entonces esa medición. Ahora sí voy a retirar la línea. Voy a utilizar mi indicador de oferta y demanda. Se lo voy a trazar a este movimiento de acá. Voy a agrandarlo un poco para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Ya no puedo agrandarlo más. Y aquí voy a comparar este movimiento alcista con este movimiento bajista. Si es verdad que la tendencia alcista está iniciando en esta zona, este movimiento debe ser un impulso. ¿Por qué debe ser un impulso? Porque toda tendencia debe empezar y finalizar con un impulso. Una tendencia no puede empezar con un retroceso. Una tendencia debe empezar con un impulso. Vamos a medirlo. Le coloco el indicador. Correcto, Ángelo, perdón. Pregunto, ¿es fuerte o es débil? Es fuerte porque termina por arriba. Tengo otra decisión aquí a tomar. ¿Cuál es la decisión? Este movimiento que me muestra el gráfico de precio de cierre
puede ser llamado un retroceso este movimiento de aquí. Este movimiento. Andrés dice que sí puede ser llamado un retroceso. Susana dice hay que medirlo. Carmen dice que no y Ernesto dice que sí. Pues la verdad es que ahí lo que hay es una vela. ¿Una vela puede ser llamada un retroceso? Eduardo dice que no, Carmen no, Ernesto no, Ángelo dice no. A mí me parece que es mejor medir este movimiento desde acá. ¿Por qué? Porque aquí no hay un movimiento como tal, lo que hay es una vela. Eso es lo que hay, una vela. ¿Se entiende? Le pregunto a quienes no lo entiendan. Alguien que no lo entienda y me confirme que no lo entiende. Los que sí lo entienden, les agradezco mucho. No se preocupen, no es necesario que me respondan. ¿Alguien que no lo entienda antes de avanzar? Ok, todos lo entienden. Sin embargo, si hay alguien que por tiempo no me ha respondido, lo puede hacer en cuanto pueda. Vamos a medir entonces este movimiento. Este de acá. Miren cómo acerco la línea y la alejo para buscar precisión, porque necesito que corte justo en cada uno de los extremos de las esquinas. Y lo voy a trazar acá. Pregunto, ¿este movimiento es fuerte o es débil? El movimiento alcista. Es débil. Alguien que crea que es fuerte o que no sepa si es fuerte o débil. Los que crean que es débil, les agradezco, no se preocupen. Alguien que diga, Gilberto, para mí es fuerte, o que diga, no tengo ni idea si es fuerte o es débil. Todos están de acuerdo conmigo de que el movimiento es débil. Fíjense cómo cambió la lectura de ese movimiento o cómo cambió su medición a partir de con quién lo esté comparando. Si lo estoy comparando con este movimiento de aquí, resultó siendo fuerte. Pero si lo comparo con todo este movimiento de aquí, resultó siendo débil. Bien, vamos a verlo en vela, Luciano. Ahí está en velas. Eso no va a cambiar las cosas y además de no cambiarlas, yo recomiendo que lo hagan a precio de cierre. Seguramente usted se preguntará cosas, Luciano, como por ejemplo, bueno, pero es que aquí está comenzando en la vela anterior. Lo que pasa es que aquí también se le está sacando media vela bajista, ¿no? Infortunadamente a gráfico de vela no tengo cómo trazar el rectángulo desde el inicio de la vela hasta el final de la vela para que realmente haya 3 periodos. Ahora, con la herramienta cruz podemos medir si como yo lo estoy haciendo, realmente aquí hay 3 periodos. Vamos a medirlo. Miren, 3 periodos. Pero si lo hago con velas, me toca hacerlo desde aquí porque esta herramienta se ajusta, es al centro de la vela hasta acá. Midamos si hay 3 periodos, así como lo estoy midiendo ahora. Lo mido y solamente hay 2. Pero en realidad hay 3 velas. ¿Se entiende, Luciano, por qué lo hago a precio de cierre y no a precio de velas? Esto que les estoy diciendo en estos momentos, ni siquiera a los estudiantes del DOE se lo he explicado. Y aquí hay estudiantes del DOE y podrán confirmar si lo que estoy diciendo es cierto o no. No me da, además de darme el punto exacto de giro, me permite medir con mayor precisión el número de periodos involucrados en el movimiento. Si lo mido con velas, me va a quitar un periodo siempre. ¿Cuál periodo me quita? Media vela de acá más media vela de acá. ¿Se entiende por qué siempre me va a quitar un periodo? Sí, sí lo puedo hacer, Luciano, pero pues en semanal, el análisis lo voy a hacer en semanal, no en días. Sí puedo bajarme a días, pero no es el propósito del ejercicio que pretendo hacer en estos momentos. Mientras que si lo hago a precio de cierre, ahí sí me doy cuenta que tengo el número de periodos que efectivamente se produjo para ese momento, que fueron 3 semanas. Primera semana bajando, segunda semana bajando y tercera semana bajando.
Ya vamos para allá, Luciano. No nos avancemos tanto. Retomemos el foco, por favor. Aquí no estoy hablando de refinamiento de la medición a través de la temporalidad. Estoy hablando de refinamiento de la medición a través de involucrar el número exacto de periodos y de involucrar exactamente el punto de giro del mercado en una temporalidad. Puede ser en semana, en diario, en una hora, en un minuto, en lo que quedamos, pero debemos comenzar por una temporalidad. En este momento yo decidí que fueran en semanas. Pero ya después vamos a comenzar a hacer un ejercicio más complejo donde involucremos otras temporalidades. Quiero llevarlos de lo simple a lo complejo, no de lo complejo a lo simple, porque podrían confundirse. Franco dice, el gráfico de línea da mayor claridad, pero se puede combinar como lo hace G. O sea, supongo que es Gilberto. ¿Ok? Bueno, me quedé como con dudas. ¿Ustedes entienden lo que estoy haciendo? Bueno, no, perdón, cambio mi pregunta. ¿Hay alguien que no entienda lo que estoy haciendo? Todos lo entienden. Perfecto. Entonces, ya descubrí algo que necesitaba. La tendencia alcista no empieza aquí. ¿Empieza aquí entonces? No sé, me toca averiguarlo. Me toca averiguar si la tendencia alcista empieza aquí o dónde será que empieza. Algo tengo claro, no es en este punto 1 donde empieza. ¿Por qué no empieza aquí? Porque el movimiento siguiente no es un impulso. ¿Por qué el movimiento siguiente no es impulso? Porque no es fuerte. Si no es fuerte, ¿qué es? Débil. Si es débil, ¿qué es? Retroceso. Si no es impulsivo, es correctivo, señores. Así de sencillo. Luciano, el rectángulo aplicado a las velas siempre va a sacar un periodo porque el rectángulo no se puede trazar desde el inicio de la vela hasta el final de la vela. El rectángulo siempre se va a ajustar desde el centro de la vela hasta el otro centro de la vela, dejando por fuera media vela al final y media vela al inicio. Por favor, ubíquese en el gráfico del euro y dígame si usted puede trazar un rectángulo en gráfico de velas que tome 3 periodos. Es decir, iniciar desde el inicio de la vela y finalizar hasta acá, hasta el extremo de la vela. ¿Usted puede hacer eso? Correcto. Entonces, como no nos deja abarcar 3 periodos, ¿por qué necesito abarcar 3 periodos? Porque fueron 3 semanas que duró el mercado cayendo. Entonces, una forma que yo utilizo para conciliar ese tipo de dificultades es usar el gráfico de vela igual a. Aquí sí, aparte de que se detecta cuál es el verdadero giro del mercado, pues además de eso me permite trabajar con el número exacto de periodos, porque el hecho de que yo saque un periodo de una medición me va a alterar la misma. Repito, esta información ni siquiera con los estudiantes del DOE la he compartido. Por favor, tomen tiempo a aplicarla, a encontrar la lógica que contiene y después de haber hecho esa práctica y de haber meditado en su lógica, me hacen las preguntas al respecto, pero no desde ahora de la instrucción porque será más significativo si ustedes se dan más tiempo para entenderlo y sobre todo para llevarlo a la práctica. No tiene que ver con el color de la vela, Eduardo, tiene que ver con que tú puedas apreciar aquí el giro del mercado a gráfico de cierre. No vamos a comenzar a hacer una variación o combinación de velas, si fuera roja, si fuera verde, si fuera un doji, si fuera de decisión, de indecisión, no importa. Es aquí donde se aprecia el giro del mercado. El mercado iba para arriba y de repente giró completamente y ahora va para abajo. Entonces, esa es una indicación de que
de que es la zona que debo tomar en cuenta. Y pues de todas maneras con el gráfico de vela confirmo que exactamente ahí es donde se está presentando la circunstancia que necesito. Bien, vamos a averiguar si aquí finalizó la tendencia bajista. Vamos a colocarle el rectángulo. Vamos a realizar la medición. Así. Vamos a tratar de que sea lo más ajustada posible y lo voy a trasladar a esta zona. Pregunto, ¿este movimiento alcista es fuerte o es débil? Carmen dice que es débil, Eduardo también dice que es débil y Miguel también. ¿Y por qué es débil Carmen, Eduardo y Miguel? Ok, Edgar, ya avanzo a tu pregunta, no te preocupes, ya yo la había visto, ya te voy a responder. Bueno, mi pregunta no es si se fortalece al final, al inicio, ¿es fuerte o es débil? Está debajo del indicador. Pues yo veo que termina encima del indicador, Carmen. Él termina aquí y terminó encima, no abajo. O sea, ¿qué es lo que importa con los movimientos? ¿Su finalización o parte de su recorrido? ¿Qué es lo que importa? ¿Dónde termina o dónde cotizó en algún momento? El final, correcto, la finalización. Eso es lo que nos importa. Sin embargo, aquí hay una consideración a tener en cuenta. A mí me parece que este movimiento de aquí, donde estoy colocando mi mouse en estos momentos, no hace parte de la tendencia alcista, sino de la tendencia bajista. Aquí lo voy a pasar a gráfico de vela para que lo puedas ver mejor. Esta vela, en realidad a mí me parece que hace parte de la tendencia de este movimiento bajista. En estos momentos no tengo desde el gráfico semanal una forma para demostrárselo. Necesitaría pasar a otros time frame y darle la argumentación necesaria. Pero como ese no es el propósito de este ejercicio, les pido que por favor entiendan que este movimiento no hace parte del movimiento bajista, perdón, del movimiento alcista, sino del movimiento bajista. De hecho, normalmente cuando se presenta una onda semilla, la onda semilla casi siempre cotiza, en más del 90% cotizará por encima de la línea, aunque más adelante la penetre. Es decir, vamos a ver si me hago entender. Normalmente las ondas semillas hacen esto, se impulsan, después retroceden rompiendo la línea y después vuelven y suben y terminan por acá. Es decir, el retroceso sí rompe la línea de oferta y demanda, pero no la onda semilla como tal. Esa es otra indicación de que esta no es la onda semilla, de que esto hace parte del retroceso. ¿Eso se entiende? ¿Eso es claro? ¿Eso suena muy confuso? ¿Eso suena acomodado? ¿Eso suena que yo estoy tratando de forzar la situación para que las cosas se entiendan? ¿O es lógico y ustedes lo pueden aceptar como, aparte de que porque lo digo yo, lo pueden aceptar porque tiene sentido? Sí, es nueva información y, doctora Susana, ustedes saben de mi compromiso, yo los voy a ir llevando paso a paso. Si les digo todo esto desde el principio, lo sacaré del mar de información del Internet para meterlos al mar de confusión del PET. Entonces, vamos poco a poco avanzando. Ok, Edgar dice que eso no le cuadraba, pero ya lo tiene. Domingo dice sí, porque tiene que haber un punto de inflexión, ¿no? Correcto, entre otras cosas tiene que haber un punto de inflexión y ese punto de inflexión no lo hay en esta zona. Si yo traslado el rectángulo hasta acá, haciendo que este movimiento haga parte del movimiento bajista y no del alcista,
entonces las cosas ahora van a cambiar dramáticamente con respecto a esa información, quiero decir. Noten cómo manipulo la línea en búsqueda de que cruce exactamente por las zonas que debe cruzar. Bueno, no quiere dejarse ajustar porque se adhiere al movimiento. Bueno, cuando esto les pase, y sí que les va a pasar, pues lo mejor es trabajar los nodos dentro del rectángulo. Y ellos ahí tratan de ajustarse. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a trasladar la línea hasta acá. Y Domingo, ya que usted habló de punto de inflexión, ¿ahora sí inflexiona? Ahora sí inflexiona. Y ahora en todo momento la onda semilla está por encima del indicador. Entonces, señores, he generado la hipótesis de que esto es impulso, esto es retroceso, esto es impulso, fin de la tendencia bajista, inicio de la tendencia alcista. Quien no lo entienda, por favor que me lo diga para no continuar con el ejercicio y podérselo explicar. Solamente quien no lo entienda. Bien, al parecer todos lo entienden. Noten cómo es a partir de la lógica como yo voy descartando una situación frente a la otra. Es a partir de la lógica. Eduardo me dice, la última caída es impulso. Eduardo, no sé si te refieres a este movimiento de acá. ¿A ese movimiento te refieres? Sí, es un impulso extraño porque más de uno dirá, bueno, Gilberto, yo, para mí no es lógico decir impulso, retroceso y cómo terminó esto acá. Repito, para poderles demostrar esto, tocaría bajarnos de temporalidad. Pero por la misma lógica que ya mencioné, eh, es mejor volver este movimiento como parte del anterior y no como parte del nuevo, porque resulta que las tendencias empiezan fuerte y terminan débil. Como este es un movimiento débil, yo prefiero otorgárselo a la tendencia que finaliza y no a la tendencia que empieza. ¿Por qué, Gilberto? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo hago yo para aplicarlo igual? ¿Cómo sé si está bien o no aplicado cuando yo esté enfrentándome al mercado? Bueno, necesito que entiendas la lógica que acabo de decirte. Las tendencias empiezan débil, comienzan fuerte. Perdón. Si yo le otorgo este movimiento a la subida, estaré iniciando una subida débil y estaré terminando una tendencia fuerte. Mientras que si yo le otorgo este movimiento a la caída, estaré terminando una tendencia débil, estaré iniciando una tendencia fuerte. Sin embargo, aclaro que esta es de las cosas más extrañas que yo he visto en el mercado. No deja de ser extraño, pero por extraño que sea, no quiere decir que no sea posible. Se me estaba olvidando, Edgar, pero eh, creo que ya tú me confirmaste, Edgar, que tenías claro, ¿cierto? O si no, si tienes todavía la duda que mencionaste, por favor vuelve a copiar y pegar, ya que no lo encuentro en el chat. Sí, es la naturaleza de las tendencias. Iniciar fuerte, terminar débil, Franco. Es la naturaleza de las tendencias. Ok, Edgar dice, Gilberto, yo tengo un punto 3 donde puede finalizar la secuencia bajista que es sobre el 19 de agosto, pero solo es una duda que tengo. En gráfico semanal, Edgar. O sea, ya la duda está aclarada, Edgar. Edgar, ¿la duda aún persiste o ya está aclarada? Sí,
Bueno, ¿sí persiste o sí está aclarada? Está aclarada, ok, muy bien. Vamos a avanzar entonces. Si es verdad que esto es una onda semilla, dada su fortaleza, porque está por encima de la línea de oferta y demanda, pues el siguiente movimiento ha de ser débil. ¿Con respecto a quién? Con respecto a él. Es decir, debe ser correctivo, no por su tamaño. Él podría ser, el siguiente movimiento podría ser incluso más grande que ese impulso. No me importa su longitud. Los retrocesos en la onda semilla sí pueden ser más grandes que los impulsos. En el análisis técnico tradicional no. El análisis técnico tradicional tan pronto se vuelve más grande, dice que la tendencia alcista se rompió y que debemos esperar un retroceso para comenzar a vender la nueva tendencia bajista. La onda semilla dice no. Esto se llamará retroceso o impulso no por su tamaño o longitud, sino por su fortaleza o debilidad. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es trazar el rectángulo, ponerle su línea de oferta y demanda, más o menos así, y trazarlo en esta zona. Pregunto, ¿es fuerte o es débil? Es débil, porque está por encima de la línea de oferta y demanda. ¿Qué significa que esté por encima de la oferta y demanda? No, sí, no terminó ahí, pero donde sea que termine domingo, va a terminar por arriba. Donde sea que termine, va a terminar por arriba. ¿Qué significa que esté por encima de la oferta y la demanda? Señores, lo que muchas personas no entienden, especialmente los que hacen parte del mar de información del Internet, es que la ley de oferta y demanda es la que rige los mercados. Yo no pretendo darles una clase de microeconomía en estos momentos porque estaríamos desvirtuando esta sesión, pero si ustedes investigan un poco, no es muy complicado entender que la ley de oferta y demanda es la que rige los mercados. Ahora, quiere decir que aquí hubo una demanda más fuerte que la oferta que hubo en esta zona. Y la ley de la oferta y demanda dice que los precios subirán o bajarán de acuerdo a quién sea, a si hay más presión compradora o más presión vendedora. Eso es lo que estudia la ley de oferta y demanda. ¿Sí? La retracción del precio a partir de si hay oferta o hay demanda. Pero como yo no quiero complicarlos con ese tipo de conceptualizaciones que en poco o nada nos va a servir para ganar dinero en los mercados financieros y que en verdad lo que es una abstracción que no nos ayuda casi en nada a entender esta situación, quiero decirles que si el precio termina por encima de una línea de oferta y demanda que es bajista, ese movimiento es débil y por lo tanto debería ser correctivo. Y si termina por debajo, siendo bajista, es fuerte y por lo tanto debería ser impulsivo. Y con eso no nos enredamos con esa cantidad de conceptualización en cuanto a la retracción del precio a partir de la oferta o demanda que haya en ese bien o servicio que se está analizando. Ahora, aquí cabe preguntarse si el mercado lo que hizo fue un Garly hasta esta zona, ¿sí? Esa puede ser una alternativa. Otra alternativa puede ser que esto sea, por ejemplo, 1 hasta aquí, 2 hasta acá, porque aquí cumple para ser 2, y que esto sea sub 1, que esto sea sub 2, que esto sea sub 3. Es decir, que se está formando un 3 compuesto, como se le llama, un 3 mayor, como se le llama en la onda semilla 2. Vamos a averiguar qué es más probable.
Para averiguarlo necesito comparar este movimiento con respecto al anterior. Voy a medir el anterior. Ahí lo tengo medido. Pregunto, ¿es fuerte o es débil? ¿Es débil o es fuerte dependiendo de dónde finalice? Si finaliza en el punto 1, es fuerte. Si finaliza en el punto 2, es débil. ¿Cómo hago para averiguar dónde finalizó? ¿Punto 1 o punto 2? Si finalizó en el punto 1, significa que este movimiento de aquí tiene que ser impulsivo. Si finalizó en el punto 2, significa que este movimiento de aquí tiene que ser correctivo, es decir, impulso, retroceso, impulso. Voy a averiguarlo. A veces se nos desajusta un poco la línea y pues tenemos que ser muy pacientes. Pregunto, ¿es fuerte o es débil este movimiento? Es débil. Entonces no, es una corrección, es un retroceso. Entonces quiere decir que este movimiento hasta acá es débil con respecto al anterior. Entonces aquí lo que se está presentando es un Garlic. Impulso, retroceso, impulso hasta acá. Nuevamente aquí el mercado hace lo mismo que hizo allá abajo. Es decir, este movimiento de aquí, que es débil, yo prefiero achacárselo al movimiento que finaliza y no al movimiento que inicia. ¿Por qué? Porque los movimientos inician fuerte, terminan débil. Ahora, si es cierto que el retroceso o movimiento bajista terminó donde estoy colocando la línea en estos momentos, si eso es cierto, este movimiento de aquí, ¿cómo tiene que ser? ¿Fuerte o débil? Fuerte, correcto, porque está iniciando una nueva tendencia alcista y las tendencias inician fuerte. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo mismo, señores. O sea, ya esto no va a cambiar por más que lo haga. No depende del número de veces que lo haga, depende de que tú le encuentres la lógica. Si no encuentras la lógica a lo que estoy haciendo en estos momentos, hazte un favor. Pídeme que me detenga y te lo explique. Pero si tú no dices nada, yo no podré saber qué estás pensando. Pregunto, ¿es fuerte o es débil el movimiento alcista? Es fuerte. ¿Y por qué? Ustedes son adivinos, los adivinos no transan. Señores, ¿ustedes cómo hacen para saber que eso es fuerte? Pues con el indicador. Con el indicador ustedes se dan cuenta en función de si termina por arriba o por debajo, si un movimiento es fuerte o es débil. Pregunto, este movimiento de aquí, le voy a colocar una flecha, ¿a cuál pertenece? ¿A la subida o a la bajada? ¿A cuál pertenece y por qué? ¿Pertenece a la subida o pertenece a la bajada? A la subida. ¿Y por qué? Por favor, díganme por qué. ¿Por qué? Ninguno me está diciendo por qué. ¿Por qué pertenece a la subida? ¿Porque sí? ¿Porque yo digo? ¿O hay alguna razón? Porque la subida debe acabar débil y la bajada debe comenzar fuerte. No puedo hacer lo contrario. Acabar la subida fuerte y empezar la bajada débil. Gilberto, ¿y por qué si yo empiezo la bajada aquí, por qué está empezando débil? Pues ¿no ves que ese es un movimiento achatado? Que de fortaleza no tiene nada. La fortaleza está en la verticalidad del movimiento, no en su horizontalidad.
Correcto, así como comenta Luciano en estos momentos. Ah, bueno, no comentas, preguntas. El movimiento lo comienzas de ahí arriba porque la primera parte es débil para considerar que empieza ahí el movimiento alcista. Sí, así es. Ahora, aquí vamos a encontrar una situación. Miren, miren cómo la onda semilla nos da una mano enorme. Miren esto. Voy a medir este movimiento. Aquí. ¿Este movimiento bajista es fuerte o es débil? Es débil porque termina por arriba. ¿Dónde termina la subida? ¿Punto 1 o punto 2? Perdón. ¿Punto 1 o punto 2? Punto 2. Eduardo dice que en el punto 1. ¿Por qué termina en el punto 1, Eduardo? El punto 1 es este, ¿no? ¿Por qué termina ahí? Entonces, si termina aquí la subida, quiere decir que ahí empieza la bajada. Con esa debilidad, Eduardo. Porque sigue débil. No, Eduardo, no entiendo el razonamiento, la lógica que estás aplicando en ese razonamiento. ¿Cómo así que porque sigue débil y por eso termina ahí? Si comenzara fuerte, el 1 al 2. No, no. No, él termina acá arriba, Eduardo, en el 2. Ahí termina debilitándose. Empezó fuerte y se debilitó más adelante. Y esa debilidad hizo que aquí se presentara esta fortaleza bajista. ¿Se entiende, Eduardo? ¿O sigue pensando que terminó en 1? No se entiende muy bien. Ok, no te preocupes, Eduardo. Si no se entiende, el problema es mío. Yo no lo estoy explicando bien. Lo voy a explicar bien. Tú estás suponiendo que la subida terminó aquí. Si eso fuera cierto, para que la subida empiece ahí, tiene que haber un movimiento bajista fuerte, o sea, un impulso. Si el movimiento bajista no es fuerte, si no es un impulso, no está terminando ahí. ¿Eso se entiende, Eduardo? ¿Tú entiendes que para que un movimiento termine, tiene que haber un siguiente movimiento fuerte? O sea, un impulso. ¿O eso tampoco, si lo entiendes? Pregunto, ¿y este movimiento de aquí es fuerte? ¿Este es un impulso? No. Entonces, como no se está cumpliendo la condición, no es cierto que el movimiento alcista está terminando ahí porque después no viene un movimiento fuerte impulsivo en dirección contraria. Si lo coloco acá, sí se va a presentar lo que estoy pidiendo. Es decir, después de ese movimiento sí hay un impulso. Gilberto, ¿y cómo lo sabes? Pues porque coloco la línea de oferta y demanda y me doy cuenta que el siguiente movimiento bajista sí es impulsivo. ¿Ahora se entiende mejor o simplemente utilicé un truco con el lenguaje y con el movimiento de las líneas como para demostrar mi punto de vista? Sí que, Carmen, ¿sí utilicé un lenguaje o sí se entiende mejor? Se entiende mejor. Eduardo, ¿se entiende? Pero se dice que se debilita. Sí, sí. Eduardo, vamos a entender las tendencias de esta manera. Las tendencias empiezan fuerte, así. Comienzan a retroceder y avanzan y así se debilitan al final.
Sí, 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 aunque suba. Sí, correcto, aunque continúe subiendo, esta microtendencia que hay en esta zona lo hace en condición de debilidad y esa condición de debilidad es la que hace que los bajistas o los osos metan este punto acá. Susana dice, el movimiento que se va debilitando y termina cuando inicia uno fuerte. Sí, así es, Susana. El movimiento se va debilitando y termina cuando inicia uno fuerte en sentido contrario. En sentido contrario, no solamente cuando inicia uno fuerte, sino uno fuerte en sentido contrario, porque puede iniciar uno fuerte en el mismo sentido y aún así no estará terminando. Ah, bueno, en ese caso, pues, menos mal que estamos en una sinergia donde se puede presentar esto, un concepto de pronto yo no lo doy para explicar bien, pero alguien de ustedes lo puede hacer. Está bien, lo importante aquí es que se entienda. No importa de quién. Miren lo que es una verdadera sinergia. Susana lo entiende de mí, sin embargo yo no soy capaz de aclarárselo a Eduardo. Pero Susana sí es capaz de aclarárselo a Eduardo. Eso es lo que significa la sinergia. Donde la suma de 1 más 1, la suma de Susana y yo no es 2, en este caso fue 3. Porque Eduardo terminó entendiendo a raíz del proceso desarrollado entre Susana y yo. Bien, para que este movimiento bajista termine aquí, el movimiento alcista, ¿cómo debe ser? Fuerte, correcto. Si no es fuerte, Eduardo, no puede estar terminando el movimiento bajista ahí. Vamos a averiguarlo. Ah, pero yo lo veo fuerte, no es necesario que lo midas, Gilberto. No. Saca al ojímetro de aquí, porque la onda semilla busca hacer una técnica objetiva, medible, clara, cuantificable. Si cada quien tiene un ojo para medir las cosas, imagínate a dónde vamos a llegar. ¿Está por encima o por debajo de la línea oferta-demanda? A mí no me importa cómo se vea. Me importa es por encima o por debajo. Punto. Pregunto, ¿es fuerte o es débil? Es fuerte. Correcto. Yo estoy proponiendo que la subida terminó acá arriba, por eso tengo ese rectángulo. Ustedes sabrán que ese rectángulo está desde el inicio de la tutoría. Para que esto sea cierto, este movimiento de aquí, ¿cómo tiene que ser? ¿Fuerte o débil? El movimiento bajista. Fuerte. Miren la línea. ¿Es fuerte? Este de aquí, el primer movimiento bajista, ¿es fuerte o es débil? Debería ser fuerte, pero ¿es fuerte? Sí es fuerte. Terminó por debajo de la línea y la línea es bajista. Etcétera, etcétera, etcétera. Señores, podría pasar todo el día, toda la semana, todo el mes, todo el semestre, todo el año, toda la década, todo el siglo, todo el milenio, toda la eternidad, haciéndole estos tipos de ejercicios, pero esto no va a ser significativo para ustedes a menos que ustedes cojan el Forex Tester o en su defecto MetaTrader 4 y lo hagan ustedes mismos. Gilberto, pero es que cuando tú lo explicas, ocurre algo muy particular, Gilberto. Cuando tú lo explicas, eso es claro, eso es entendible, eso, mejor dicho. Pero cuando lo hago yo, ya no es claro, ya no es entendible, ya no es lógico, es incoherente, no puedo, no. Bueno, te voy a dar un truco para que eso deje de ocurrirte. Ojo que es truco, por favor no lo vayas a compartir con nadie, porque está a nivel de truco. Toma esta grabación, se está grabando hasta ahora, yo espero que no vaya a fallar, y comienza a hacer la misma ondulación que yo hago en el video, la misma. Trata de detenerte donde yo me detuve, trata de corregir donde yo corregí, trata de aplicar la lógica que yo apliqué, trata de aplicar la misma objetividad que yo apliqué. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario. Si tienes que hacerlo 100 veces, hazlo 100 veces hasta que tú entiendas, hasta que se produzca un ajá en tu cabeza. Cuando ese ajá se produce, ahí es cuando tú entendiste. Y ya te puedes ir
a otra parte del mercado y aplicarlo por tus propios medios. Cuando lo apliques en otra parte del mercado por tus propios medios y quieras saber si está bien o está mal lo que hiciste, lo grabas, lo subes al foro PET y yo te digo está bien, está mal, debes corregir esto, debes corregir lo otro. Sí hay la herramienta para que tú puedas avanzar, pero se requiere que tú salgas de tu zona de comodidad. Porque no es posible que de cerca de 40 estudiantes que están inscritos en estas sesiones, solamente 3 o 4, es decir, el 10%, estén participando en el foro. ¿Sí ven por qué es que el 90% pierde su dinero mientras solamente el 10% lo gana? Sí. Es el compromiso, es salir de la zona de confort, señores. No hay excusas. Revisa el video, aplica la lógica que yo apliqué en toda esta zona. Hasta que no entiendas esa lógica, hasta que tú no lo puedes hacer por tus propios medios sin ver ese video, no avances. Cuando lo puedes hacer por tus propios medios sin hacer ese video y se produzca un ajá en tu cabeza, te recomiendo que lo hagas especialmente 1 hora antes de irte a dormir, porque está demostrado que nuestro cerebro durante la etapa de reparación del sueño es capaz de grabar mejor ciertos procedimientos. Entonces, cuando ya eso esté listo y ese ajá se produzca, entonces comienzas a aplicarlo en otra parte del gráfico. Como no sabrás si estará bien o mal aplicado, grabas un video, lo subes al foro y yo te lo digo. Gilberto, pero no sé grabar los videos. Bueno, pues entonces ve a Google o a YouTube y escribe cómo grabar mi pantalla del computador. O en el mismo foro hay un post en varios temas que se llama cómo subir videos al foro y ahí te lo explico todito. He eliminado todas las barreras para que tú puedas avanzar en tu proceso. De tal manera que si no lo haces es porque no decidiste salir de tu zona de confort y no porque no se te hayan entregado las herramientas que se requerían para ello. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Dice Franco, bueno, las mediciones las puedo hacer de un movimiento, pero también de uno compacto. Sí, claro, por supuesto, Franco. Vamos de lo particular a lo general. Si no lo puedes hacer de un solo movimiento, no pretendas hacerlo de uno compacto. Hoy he querido hacerlo de un solo movimiento, pero ya más adelante iremos aumentando el nivel de complejidad. Franco dice, y es diferente en diferentes temporalidades. Bueno, para allá iremos. Domingo dice, no se compara con el último movimiento. No se compara que, Domingo. Eduardo dice, la onda semilla es mejor con gráfico de línea. Para mí es mejor. Para mí es mejor. Aunque, repito, yo lo que hago es una combinación entre ambos. Edgar dice, sí, funciona, yo lo he hecho en mis primeras veces, ok. Luis dice, Gilberto, admiro mucho su consagración y su interés, que todos tengamos... Claro que sí, Eduardo, Luis, perdón, es total mi compromiso con ustedes, total y absoluto. Y bueno, muchas gracias por su reporte. Ángelo dice, ese movimiento bajista previo al rectángulo es una onda X. Este de acá... Ángelo, ¿este o este de acá? Perdón, ahora le hice 2 preguntas y cuando usted me responda yo no voy a saber a cuál de las 2 me está respondiendo. ¿Movimiento 1 o movimiento 2? ¿Cuál es la onda X? Antes del rectángulo, no dentro del rectángulo, tiene razón. Yo no creo que sea una onda X, a mí me parece que aquí lo que hizo el mercado fue un Garlic. Impulso, retroceso, impulso. Pero tendría que revisar lo de la onda X a ver si es mejor opción. Pero también hay que contemplar la posibilidad de un Garlic. Vamos a ver. Bueno, Franco, no se debieron perder esas tutorías porque las grabaciones están en el foro, ¿no? No podemos caer en el error de creer que las tutorías son más valiosas cuando se asiste en vivo. Son valiosas por su contenido o dejarán de ser valiosas por su contenido. Pero bueno, en todo caso me alegra muchísimo que hoy haya quedado más claro o que esté avanzando más bien. Dice Ernesto, Gilberto, ¿cómo ocupamos este análisis gráfico de 15 minutos a 1 hora para determinar en qué movimiento entramos al mercado? Ernesto,
vamos a hacerlo en semana. El gráfico de 15 minutos y una hora es un gráfico, son gráficos muy volátiles, y si no somos capaces de hacerlo bien con la poca volatilidad que se presenta en semanas, no aspiremos a hacerlo en otros gráficos más semanales. Hagámoslo en semana, después lo hacemos en diario, y con la práctica que nos va a dar eso, lo vamos a poder resolver en temporalidades más pequeñas. Entonces, yo entiendo su inquietud, pero mi sugerencia, y más que mi sugerencia, mi solicitud para ustedes es que empiecen por semana. Domingo dice, último impulso con el siguiente impulso, ok. Mitchell dice, es todo igual debido a la fractalidad del mercado. Sí. Debería presentarse una réplica de todo esta en las diferentes temporalidades, por la fractalidad del mercado, tal como dice Mitchell. Eduardo dice, saludos a todos y gracias. Ok, Eduardo, con gusto. Ángelo dice, antes, ok, perfecto. Franco dice, ok. Ángelo, no puede ser Garly porque es más fuerte que la primera pata. Bueno, es más fuerte que la primera pata. Bueno, hay que revisarlo, y si no, pues seguramente será la opción que comentas, Ángelo. De todas maneras, creo que no hay mucha diferencia entre lo uno y lo otro. Susana dice, cada semana se va aclarando más y más. Muchas gracias, Alberto, y a todos los dudas, todos aprendo. Hay que medirlo, pero no pasa nada. Bueno, vamos a salir de esta inquietud que plantea por acá Ángelo. Y si le estoy entendiendo bien, Ángelo, usted me está diciendo que no puede ser un Garly porque la última pata es más fuerte que la primera pata. Eso es lo que usted me está diciendo, ¿cierto? Bien. Nosotros nos hemos encontrado con casos recientes, Ángelo, y si usted revisa un comentario que yo hice hoy en el DOE en respuesta a Manuela, manifestaba que algunas reglas de la onda semilla están sujetas a modificación porque nos hemos encontrado con que el mercado no las cumple siempre. Una de esas reglas es esta, de que no es cierto que si en este caso este Garly termina más fuerte de lo que comenzó, no es cierto que no pueda ser un Garly. Necesita profundización, necesita demostración, necesita mucho más que simplemente decirlo. Simplemente abro esa ventana para usted, ya que tiene esa inquietud. Es posible que ese tipo de cosas se presenten, y en su momento en los respectivos talleres en vivo del DOE yo aspiro a poder demostrarlo. Por ahora lo dejo con esa inquietud. Sí, Saturnino, su resumen es correctísimo. Hay que diferenciar fortalezas y debilidades porque eso es lo que nos va a permitir saber qué movimiento es impulsivo y qué movimiento es correctivo. Y con eso sabremos hacia dónde va la tendencia del mercado, y con eso podremos determinar hacia dónde se moverá el precio. Sí, Ángelo, te estoy diciendo precisamente, esa es una de las reglas que están sujetas a revisión y que nos hemos encontrado con excepciones. Repito, en su momento vamos a aclararlo y vamos a profundizar sobre ello. Bueno, está bien. Si tú prefieres llamarle onda X, pues sí, está bien. Está bien, puede ser. Es una opción y es una opción válida. Está bien. Ok, perfecto. Bien, señores, espero entre mañana y pasado que la grabación esté lista